Los vasos sanguíneos ¿ya? Tienen todo un manejo que tiene que ser, porque sirven para qué? Mantenimiento de la barrera, de la barrera, el problema de la permeabilidad. Los endotelios son para eso importantísimos. Y la enfermedad vascular, que es lo que acá se refiere, está relacionado básicamente al problema de que se comienza en el transcurso de los años a dañarse. Esto, por ejemplo. Ustedes tienen aquí el esquema de una arteria, donde estoy señalando es el músculo. Esto de aquí es la fibra elástica interna y esto es el endotelio, ¿correcto? El endotelio, entre el endotelio y la lámina o la fibra elástica interna, es un pequeño corredor, muy pequeño, es imperceptible. Cuando uno comienza a encontrar una arteria en la cual se reconoce el espacio ese, ¿ya? Y esto se llama la íntima, la zona intimal, la íntima, es porque está engrosándose. ¿Por qué se está engrosándose? Porque hay enfermedad de esa arteria. Y esa enfermedad comienza a deteriorar a esa arteria. Comienza a producir matriz extracelular, colágena, fibroblastos, presencia de fibroblastos. El músculo liso comienza a migrar a esta zona y transformarse en fibroblastos, y los fibroblastos en producción de colágena, y comienza a engrosarse esta zona. Este es el problema, la zona de la íntima. Bueno, aquí hablan sobre la célula de la pared vascular, eso ya lo van a ver, por eso no vamos a tener tiempo. La enfermedad del engrosamiento de la pared de la arteria se llama arteriosclerosis. Significa endurecimiento de la arteria. Esta arteriosclerosis afecta a las arterias pequeñas, arteriolas, y también le vamos a llamar a eso al daño de las arterias grandes, porque el daño de las arterias grandes se llama arteriosclerosis, pero lo vamos a dejar como todos, como arterioesclerosis, en términos generales. Los clínicos utilizan mucho arterioesclerosis, y ahí ya por uso se está quedando con eso. Epidemiología, cualquier tipo de personas. Todo depende de esto. ¿Qué es la formación de una placa ateromatosa? Eso lo vamos a ver después. Factores de riesgo para la aterosclerosis o arteriosclerosis. Los que no se pueden modificar es la edad, el hombre. Claro, las mujeres comienzan a entrar en ese saco después de la menopausia. Antecedentes familiares y anomalías genéticas. Los que sí se pueden controlar, ¿no? Potencialmente controlables, es la hiperlipidemia, la hipertensión, consumo de cigarrillos, la diabetes y la proteína C reactiva, que es una manifestación. Los que tienen riesgos menores, inciertos o no cuantificables para tener arteriosclerosis es la obesidad. Claro, es bien raro que un obeso no tenga arteriosclerosis.
pero no se le puede echar la culpa a que sea obeso. La inactividad física, igual. El estrés, ahí está la menopausia, la deficiencia postmenopáusica de estrógenos, ahí sí esto sí va para el otro lado. La ingesta elevada de hidratos de carbono, las hipoproteínas, ingesta abundante de grasas insaturadas o la infección por clamidia. La infección por clamidia es una cosa interesante. Hay trabajos en los cuales han encontrado en arterias estas lesiones de las placas de la lesión de la arteria y han cultivado, ya ha crecido clamidia. Pero resulta que también han encontrado que ahí hay citomegalovirus, por ejemplo. Entonces aquí viene la discusión que hay en todos lados, en la cual dicen, pero puede que la clamidia haya llegado después de que se haya formado la lesión. Y no es que sea la clamidia la causante de la lesión. ¿Ya? Por si acaso. Esta es una gráfica interesante, siempre os digo, porque depende de esto. Miren, aquí, en esta línea vertical, está la tasa estimada a los 10 años, ¿ya?, de producirse un infarto o una lesión cardíaca. Y en la horizontal están las presiones, está el colesterol, está el HDL, está que es diabético, que fuma, que cigarrillo o que tiene por el electrocardiograma algún problema ventricular. Si tiene una presión arterial de 120, la sistólica hablo, con un colesterol de 220, con un HDL de 50, que no sea diabético y que no fume, las posibilidades de tener una falla cardíaca por problemas, ¿ya?, de su medio de vida es de 8.7 a 5.5. Hombres 8.7, mujeres 5.5. O sea, menos de 10%. Pero si nos vamos al otro extremo, en la cual la presión sistólica es 160, o sea, hipertenso, no controlado, colesterol de 260 para arriba, un HDL bajo, que fume y que sea diabético, va a tener la posibilidad de tener una enfermedad cardíaca de más del 50%, casi llegando al 60%. ¿Quién es el causante de esa enfermedad cardíaca? Las arterias coronarias. Entonces, vamos a seguir por acá, eso lo vamos a dejar acá. Miren, uno de los elementos más interesantes para el movimiento de las células y que modula todo el problema son el músculo liso, porque va a migrar hacia la zona endotelial. Esto es la organización normal de un vaso, de una arteria. La hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaco, factores hemodinámicos, toxinas, virus y todo va a producir una respuesta a nivel del endotelio. Estos puntos amarillos que ven acá en la zona de la íntima es porque el endotelio dejó pasar ¿a quién? A estos elementos de colesterol que están en exceso dando vueltas en la sangre. Estos elementos, este colesterol que está en la íntima, va a producir una respuesta del endotelio para comenzar a atraer a los monocitos desde el sistema circulatorio hacia la íntima, hacia acá. El aumento de la permeabilidad y todas esas cosas. Y aquí, y este elemento modulante, que es el músculo liso, va a comenzar a llegar también.
estos, el músculo liso, más los macrófagos que comienzan acá, comienzan a fagocitar estos macrófagos. Estos endotelios, este músculo liso también se transforma en macrófagos. Comienzan a fagocitar a estos LDL, a estas gotas de colesterol metidas ahí. ¿Para qué? ¿Ya? Para tratar de disminuir esa cantidad dentro de la íntima. Pero la fagocitosis de estos macrófagos, por estos macrófagos, no es que el macrófago lo reconozca así de fácil, no. Tienen que activarlo al macrófago. ¿Quién activa al macrófago? Eso lo van a tener que saber, ¿eh? Son los linfocitos. El linfocito T activa al macrófago, los arma, por decir así, y el macrófago comienza a fagocitarlos. Entonces aquí falta, por ejemplo, los linfocitos. Estos macrófagos que comienzan a fagocitar las células del músculo, el músculo liso también comienzan a cambiar y a hacer lo mismo. Todo esto arma y se llama la placa ateromatosa. Estos macrófagos que han fagocitado cantidades de este colesterol llegan a ocupar todo su citoplasma y se transforman en lo que se llama las células espumosas. Y se transforman en esto. Esto es lo que se le llama la placa ateromatosa. Proliferación del músculo liso, deposición de colágena, va a haber colágeno acá, mediadores de la inflamación, los lípidos, estos extracelulares, es porque los macrófagos han fagocitado tanto que rompen, estallan y todo el contenido de su citoplasma sale. Y es este lípido metido acá, restos de lípido. Toda esta organización, con los linfocitos, los macrófagos, los fibroblastos, el músculo liso, forma lo que se llama el ateroma. Esa es la lesión principal del vaso. ¿Correcto? Entonces, toda la secuencia, todo el problema que viene posteriormente a eso es el asunto de la lesión en el vaso sanguíneo. Aquí está el ejemplo más típico. Bueno, ustedes tienen que leer todo el resto, porque es lo mismo. Les estoy explicando lo que está ahí escrito. Esta es la luz del vaso sanguíneo y esta es la pared. Pero se dan cuenta que la íntima es el que más ha engrosado. El problema básico está en qué? En que cuando más grueso está la íntima, va a disminuir la luz de ese vaso. Y por eso que antes a cada rato les decía, un problema básico de falla en el flujo de oxígeno en varios órganos es porque hay dos opciones: o no hay sangre o hay una disminución de la luz del vaso. Por eso hay una baja en el flujo. Uno de los problemas serios es la disminución de la luz, porque la íntima está tan engrosada que está disminuyendo la luz. El otro problema básico es de que esta lesión de la íntima y la formación de la placa va a causar distorsión en la superficie del vaso. El vaso normalmente es liso, pero cuando hay esta alteración en el grosor, y por si acaso no es toda la pared ni todo el perímetro de la pared del vaso, sino son en parches estas placas, que va a producir una especie de abultamiento de la luz. O sea, es como un montículo. ¿Qué va a causar eso? Lo que al principio le dije: turbulencia.
del flujo sanguíneo, de tal modo de que la sangre no va a ir en forma laminar, llega a este sitio y hace turbulencia. ¿Y cuál es el problema de la turbulencia? Produce trombosis, produce coagulación. Todo eso es causante por este daño. Y hay otro, que aquí no se ve, que es, por ejemplo, acá vamos a ver este pedacito, donde está el amarillo. ¿Qué significa esto? Significa de que el endotelio en esta zona ya no está tapando totalmente la superficie de ese vaso. Si no está tapando totalmente esta superficie y se va a exponer lo que hay acá abajo, ¿qué cosa es lo que hay ahí abajo? El factor extrínseco del sistema de la coagulación, el von Willebrand. ¿Qué cosa va a significar eso? Trombosis. Por lo tanto, un vaso dañado produce disminución del tamaño de la luz, produce alteración del flujo sanguíneo y produce trombosis. Todos los elementos causantes para producir todo lo que vimos la clase pasada. Bien, aquí hay una foto que es interesante. Acá las flechas están mostrando algo que no se ve muy bien porque son muy pequeñitas, muy finitas. Esta es una aorta de una persona que debe tener, pues, ¿cuánto? 20 años, 15 años. Totalmente liso, totalmente parejo, sin ningún daño. Pero ya la flecha nos está indicando que hay estrías. ¿Qué son las estrías? Los pequeños acúmulos de lípidos, o sea, de macrófagos cargados con hemosiderina, que son unos cuantos por debajo del endotelio, en la ingle, aquí. Pequeñito. ¿Qué cosa significa eso? De que eso ya está formándose las placas. Se llama estría grasa. Comienza con eso. Estría grasa. Para formar después la placa aterosclerótica. Proceso clave en la arteriosclerosis o el rozamiento de la ingle y la acumulación de líquidos. O sea, todo una secuencia de eventos. Esto, por ejemplo, ya es fatal. ¿Ve? Acá, ¿qué está mostrando? La placa fibrosa, irregular, y estos que están acá, úlceras. Lesiones irregulares más avanzadas. Hemos visto casos como este, donde no es mucha la lesión, pero tiene sus placas. Una persona de 75, 80 años. Poquito. Y esto hemos visto en personas de 40 años. O sea, es algo así como decirles, miren cómo hay personas que cuidan o maltratan sus arterias. Y ya hemos visto las causas, que son muy pocas, pero son causas fundamentales. Acá es, por ejemplo, es lo que les decía, aquí está la placa ateromatosa, aquí. En esta parte de la pared, no, esto está normal. Entonces significa que son parches, pedazos. Aquí está mostrando la flecha, por ejemplo, la fibra elástica externa, que significa que la placa ateromatosa ya dañó todo, no solamente ha comprometido la íntima, ha crecido, sino que se ha metido hacia la capa media, que es el músculo, y lo ha destrozado. Los vasos con afectación más extensa son la aorta abdominal inferior, las arterias coronarias, las arterias popliteas, la arteria carótida interna y los vasos del polígono de Willis.
¿Por qué explican entonces? O sea, ya ustedes saben, ya tienen una idea de por qué hay daños en todos esos sitios en relación a los órganos y ríos. Ya vimos esto, una lesión en esta parte que va a producir un trombo. Y el trombo es el responsable o de isquemia, cuando todavía no tapa completamente la luz, o de infarto, cuando tapó completamente la luz de ese órgano que quiere irrigar. Y aquí está la arteria normal, una estría grasa. Acá Robin se llama una placa fibrograsa, o lo que yo estoy llamando la placa arteriosclerótica, y aquí una placa avanzada, que prácticamente está ocurriendo casi toda la luz. Y acá, ¿qué opciones hay? Por el problema de tener esta placa arteriosclerótica grande, avanzada, con daño de la pared arterial. Puede producir un aneurisma y una ruptura. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es que la pared de la arteria está tan delgadita que por el flujo de la sangre, por la velocidad y la presión de la sangre, comienza a dilatarse como un globo. Ese es un aneurisma. Hay el aneurisma arteriosclerótico, que se encuentra, como dijo ahí arriba, uno de los sitios más vulnerables es la aorta abdominal. Ahí se producen los aneurismas arterioscleróticos. ¿Y cuál es la opción? Porque es una dilatación, un debilitamiento de la pared, hay trombosis mural, hay embolización, y el problema básico es que como es tan delgadito y por la presión de la sangre se rompe. Y son las catástrofes de los aneurismas rotos abdominales. Son pacientes que se mueren en un par de horas, menos de una hora. El otro problema es la oclusión. Se rompió, se lesionó la superficie de la placa ateromatosa, va a haber hemorragia, y esa ruptura de esa placa, ¿qué causa? Agregación plaquetaria. Acuérdense de lo que ya les dije, agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria, que va a producir un coágulo y un trombo. Si la luz ya es pequeñita, básicamente va a producir toda la obstrucción, y si eso es en una arteria coronaria, se produce un infarto. Así de simple. O si es en una arteria de la mesentérica, como vimos, la necrosis de todo el intestino que han visto. ¿Correcto? Y la otra es que progresivamente se siga aumentando esta placa ateromatosa hasta dejar pues una minúscula luz, 10%, 15% de lo que era la luz del vaso. Si esto sucede en la arteria coronaria, va a producirse un severo daño del corazón, que se le llama las insuficiencias cardíacas severas. Y si es a nivel cerebral, va a producir las isquemias cerebrales severos. A cada rato se ve pacientes de edad con ese problema. Si se ve a nivel abdominal, va a producir cantidad de necrosis de las células intestinales, sin daño, sin necrosis de la pared, pero con lesión por falta de flujo, y hemorragias constantes y frecuentes hasta que se tape completamente la luz y produzca el infarto. Esas son las consecuencias.
Prevención. Eso está difícil que haya prevención, pero es posible. Prevención primaria. ¿Ustedes han hecho ya epidemiología? Están haciendo. Ahí está, justo. Prevención primaria, prevención secundaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Simplemente retrasar la formación del tronco. No hay otra. ¿Para qué? Para que no haya lesiones, pues, no hayan sufrido complicaciones graves de arteriosclerosis. Eso es lo único que se puede hacer. ¿Cómo retrasar las placas arterioscleróticas que se van a formar? Ya les he dicho. Así que ya lo busquen y lo leen. Prevención secundaria destinado a prevenir la recurrencia de hechos. Por ejemplo, cómo evitar que haya un infarto de miocardio, de intestino, un infarto cerebral, por ejemplo. Y ahí vienen todas estas cuestiones. No fumar, no tener hipertensión, perder peso para los que están en sobrepeso, hacer ejercicio, disminuir el colesterol y así una serie de cosas. Simplemente, ¿qué se llama eso? Estilo de vida. Muy bien, creo que nos vamos a quedar porque si no es muy larga la cosa.